Existen otro tipo de enfoques sobre definición de principios. Estas son normas prima facie, normas pro tanto, normas abiertas, normas incompletas, normas indeterminadas. Ambas en conjunto adolecen un defecto similar. La norma prima facie o norma derrotable. Esta norma se manifiesta de la siguiente manera. Las manifestaciones de opinión que lesionan el honor están permitidas. Esta norma tiene dos variantes, una que es probabilística y otra que es procedimental. La primera tiene un nivel de aplicación de norma, la otra tiene un tipo de justificación de consecuencia a la norma, reduciendo todas las consecuencias en sí. La norma, por tanto, no se basa solo en una sola norma, dejando las demás a pesar que puedan ser relevantes. Un ejemplo claro sería la manifestación de libertad de expresión, como dije anteriormente. Esa norma no deriva de alguna exigencia o de alguna decisión ponderativa. Las normas incompletas. Estas normas carecen de supuestos de hecho, pero tienen condiciones necesarias y aplicables. Estas normas carecen de consecuencia, pero su supuesto de hecho va a ser siempre incompleto. Un ejemplo claro sería las manifestaciones de opinión que están permitidas. Muy bien. Explicado correctamente el punto anterior, ahora hablaremos acerca de los principios como argumentos normativos. Y es que, claro, hay que saber qué entendemos por ellos y cómo se construyen. Muy bien, hay que tener una idea base. Como idea central es que forman argumentos para ponderar. ¿Cómo aparecen? Normalmente cuando entran en conflicto aparecen como argumentos a favor de una solución determinada, logrando conservar su validez, su relevancia y su fuerza para solucionar el caso en concreto. Pero si esto es así, entonces, ¿cómo se puede hablar de que se debe hacer algo y al mismo tiempo, de manera simultánea y totalmente incompatible con la idea inicial, de una cosa totalmente distinta? Para entender esto, utilizaremos el siguiente caso, y nos dicen que el conflicto de la libertad de expresión con el derecho al honor en el caso de una comunicación ofensiva, el principio de libertad de expresión representa un argumento a favor de cierto resultado de la ponderación. Lo que pasa es que el primero exige que se reconozca esta permisión como definitivamente válida. En cambio, el derecho de honor exige que se reconozca una prohibición de tal manifestación como definitivamente válida. Bien, en este punto hay que aclarar que la libertad de expresión constituye un argumento que permite sostener que determinada manifestación está o deba estar permitida. Sin embargo, desde otra perspectiva del derecho de honor, se nos dice de que puede decirse que determinada manifestación está o debe estar prohibida. Muy bien, hay que analizar un poco del lado de la libertad de expresión. Este primer análisis, esta primera fórmula, implica la existencia de una permisión jurídicamente válida. En este caso, los juicios son epistémicos o cognitivos, de tal manera que existe una independencia del juicio de ponderación. El argumento pretende reflejar una situación jurídica dada y el juicio de ponderación representa el descubrimiento de la misma. Muy bien, esta crítica nos lleva a una segunda perspectiva, la cual nos dice que el argumento de la libertad de expresión se entiende como la pretensión de que las manifestaciones de la libertad de expresión no están permitidas. Estas pretensiones justifican argumentos normativos en la medida en que satisfacen las condiciones de la argumentación racional y, en especial, en la medida en que sean generalizables. Puesto que demanda validez de una norma, los argumentos normativos tienen la estructura de mandatos de validez. En ese caso de la libertad de expresión, por tanto, tales argumentos dicen: debe estar definitivamente válido que todas las manifestaciones de opinión estén permitidas, o también toda manifestación de opinión deba estar permitida. Muy bien, pero con esto se ha resuelto el caso. Descúbralo con mi compañera Jenny. Muchas gracias. Continuando con la exposición, si bien es cierto, los argumentos normativos cuentan con una estructura de mandatos de validez. Ahora, lo que no queda muy claro es qué tipo de validez tienen el deber ser, ya que este debe contener algún tipo de validez para ser relevante como argumento, pero no puede ser válido definitivamente. La solución a este problema es la iteración de los mandatos de validez, ya que esta idea consiste en que los argumentos normativos que son usados como una razón de decisiones ponderativas
consisten en una estructura infinita de mandatos de validez, siendo así que cada uno de estos mandatos de validez viene exigido por un mandato de nivel superior. Ahora, la estructura de este tipo no es tan extraña como nos parece a simple vista, ya que si se asume que la validez de una norma es útil para la consecución de un interés, los argumentos sobre intereses muestran la siguiente estructura. Ahora, utilicemos el ejemplo de las libertades de manifestaciones de expresión y lo relacionamos o basamos en intereses. Los siguientes elementos de esta estructura va a ser, como primer elemento vamos a tener que el interés en la libertad de manifestaciones de opinión justifica la ponderación de que la libertad de las manifestaciones de opinión debe ser válida definitivamente. Ahora, como segundo elemento es que, asumiendo ya la validez definitiva de la libertad de manifestaciones de opinión, sirve el interés de opinión, es decir, si existe un interés en la libertad de manifestaciones de opinión, entonces existe también un interés en la validez definitiva de la libertad de manifestaciones de opinión. Tercer y último elemento es que este interés de segundo nivel va a justificar la pretensión de que un mandato como este debe ser válido. Ahora bien, esta argumentación puede continuarse tanto como uno quiera, ya que los argumentos basados en intereses, por tanto, implican una estructura de mandatos de validez, son reiterables indefinitivamente. Ahora, viéndolo desde otro punto, en una moral autónoma, ha de asumirse además que las exigencias basadas en intereses son legítimas. Es decir, se tiene que recurrir en último término al consentimiento de sujetos autónomos, pero estos intereses individuales no pueden ser rechazados como si fueran irrelevantes. Tales exigencias deben ser tomadas en consideración como argumentos normativos por parte de otros sujetos autónomos. Lo que nos muestra este principio o esta concepción es que los principios poseen una estructura lógica específica, siendo así que han existido o han surgido distintas objeciones, tales como lo son las de Alexis, que piensa que con ella no se puede explicar el tipo de validez que poseen los principios. Relacionándolo e interpretando esta idea de los mandatos de validez reiterativos como una oscilación. Así pues, también han surgido distintas objeciones, pero estas no se utilizan ya que son basadas en malentendidos o resultan demasiado vagas como para utilizarlo para lo que se está defendiendo en este caso, que es esta concepción. En conclusión, lo que se busca o lo que se interesa retener es que existe una distinción lógica entre los principios y las reglas. Los principios, que son argumentos normativos con la estructura de mandatos de validez reiterativos, y las reglas, que son el contenido de aserciones normativas de la validez definitiva de las normas. Entonces, lo que nos va a interesar destacar es que la separación entre los principios y las normas definitivas pueden mantenerse, definiendo así a los principios como argumentos normativos que constituyen al mismo tiempo razones y objetos de juicio de ponderación. Gracias.